La noticia tiene que ver con la ideología de género. Ayer escuchamos al señor procurador y el presidente respondió algo que nos ha dejado sorprendidos. Afirmó que el acuerdo no promueve la ideología de género, ni siquiera la menciona. Claudia Mejía representa a Cisma Mujeres. Con doña Claudia cada rato hablamos. Es una incansable trabajadora de derechos humanos, precisamente de la defensa de las mujeres víctimas del conflicto, las que han sido desplazadas, abusadas. Claudia tiene muchísima experiencia y conoce muy bien el acuerdo de paz. Desde Cisma nos atiende doña Claudia. Buenos días. Muy buenos días, Julio, y gracias por esta posibilidad de comunicar a través de su radio audiencia importante el punto de vista frente a este debate de las mujeres. Gracias, doña Claudia. Ayer el procurador fijó un punto de vista y luego el presidente dijo que el acuerdo no promueve la ideología de género, que ni siquiera la menciona. ¿Cuál es su opinión? Permítame iniciar como con tres premisas para este debate, Julio, desde la perspectiva nuestra. La primera es que nosotros estamos partiendo del anuncio que hacen en el comunicado conjunto el gobierno y las FARC acerca de que van a estudiar, admiten la necesidad de la propuesta de ajustes y precisiones que resulten de este proceso. Pero es la mesa de conversación la que está facultada, Julio, para estudiar efectivamente estas observaciones. Esta conversación, estas decisiones que se tomen deben tener por lo menos 4 reglas de juego que tienen que ver con todos los temas que se abordan, pero en particular con el tema de la ideología de género. En primer lugar, es que solamente se puede hablar del acuerdo de paz, no podemos hablar de asuntos que están por fuera del acuerdo de paz. En segundo lugar, es que en esta conversación que se está adelantando de ninguna manera se podrían desconocer derechos, garantías que ya están asegurados por la Constitución política y que ya están asegurados por tratados internacionales que obligan a Colombia. En tercer lugar, y a propósito del interesante debate que ustedes han tenido en la mañana, es que en las conversaciones que actualmente adelanta el gobierno con los promotores del no, previo a su conversación con las FARC en la mesa, deben ser no solamente con la sociedad política, como hasta el momento está haciendo, sino con la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil reclama también un puesto, entendiendo que hay que afinar y clarificar las reglas de juego, pero tenemos derecho a estar allí en estas conversaciones que se están adelantando. Y por último, que a esto tenemos que ponerle tiempo. No podemos pasarnos del 26 de octubre para llegar a un acuerdo. En segundo lugar, quisiera señalar, Julio, que este debate acerca de la ideología de género versus el enfoque de género está significando una profundización terriblemente preocupante de la misoginia, es decir, del odio a las mujeres por ser mujeres y de la homofobia, del odio a la población LGBTI solamente por serlo. Podría hablarle de múltiples casos concretos que sustentan esto que estoy diciendo. Se está profundizando el odio. Este debate, de la manera como se está abordando, significa que en la práctica se empiezan a desconocer derechos de las mujeres, se empiezan a desconocer derechos de la población LGBTI. Y en tercer lugar, Julio, estábamos hablando efectivamente de un asunto de la interpretación, como ustedes ayer magistralmente lo comprobaron y otros medios también lo han hecho. Estamos hablando de la interpretación que están haciendo tanto las iglesias cristianas, en particular la evangélica, como el señor Ordóñez, del acuerdo de paz. Asimismo, desde esa perspectiva de la interpretación, el señor presidente anoche entonces dice: no hay ideología de género en el acuerdo de paz. Así pues que desde esa perspectiva de la interpretación que tenemos que superarla, porque no podemos dar semejante debate solamente porque yo interpreto tal cosa. Las mujeres nos vamos a pronunciar con un texto que efectivamente clarifique, Julio, qué significa las 113 ocasiones en las que la palabra género quedó en el acuerdo, las 14 veces en las que la palabra LGBTI quedó en el acuerdo, las 197 veces en las que palabra... ¿Se cayó? Se cayó la comunicación. Sí, es que ahora estamos podemos ir hablando desde la interpretación. Ahí está. Doctora Claudia, ¿me escuchan? Doctora Claudia. Perfectamente.
Doctora Claudia, es que ayer una de las cosas que a mí particularmente me sorprendió de la declaración que nos dio acá en la W el ex procurador, el doctor Ordóñez, es cuando él hablaba de que él llamaba ideología de género está encriptada en el acuerdo de paz, y yo no acabo de entender cómo puede estar encriptada esa terminología en un acuerdo público. En primer lugar, yo quiero felicitarlo a usted ayer justamente por esa evidencia en la que deja al señor Ordóñez, en el sentido de que no podemos seguir hablando desde la interpretación, porque además de que de encriptación estamos hablando, Félix, cuando hay 113 referencias al concepto de género, 14 al LGBTI y 197 mujeres. No estamos encriptados. Luego, desde la perspectiva de las mujeres y de la población LGBTI, vamos a entregarle al país ese análisis. Cada una de las ocasiones en las que se menciona no encriptado, estas categorías, ¿qué significan efectivamente? Ahora bien, yo quisiera ya profundizar entonces mucho más acerca de la lectura que nosotros tenemos frente a este debate de ideología de género versus enfoque de género. Nosotros consideramos que la categoría de ideología de género es una categoría que vuelve peyorativa la que sí consideramos nosotras con la que debe leerse el acuerdo de paz, y es la del enfoque de género. Así que no me voy a referir a ideología de género por esta razón, sino que me voy a referir a la de enfoque de género. ¿Qué significa la lectura desde un enfoque de género, de una realidad cualquiera, de la guerra, como la hizo el acuerdo de paz, de la pobreza, de los desastres naturales, de cualquier situación crítica para la sociedad, para los seres humanos? Usted puede hacer la lectura de esa realidad desde el enfoque de género, que significa que a los hombres y a las mujeres no les pasa exactamente lo mismo, ni los efectos de las situaciones críticas como la guerra son iguales para los hombres y para las mujeres. Y no lo son porque la discriminación significa que para las mujeres hay muchas cosas que son mucho más duras que como las viven los hombres. Ahora bien, este enfoque de género efectivamente se extiende no solamente a la relación entre hombres y mujeres, sino que se extiende también a otras poblaciones que han sido brutalmente discriminadas, justamente en razón de ser diferentes, mayoritariamente desde el punto de vista de la orientación y de la identidad sexual. Sí. Así que el enfoque de género busca para precisar precisamente en ese punto, usted hablaba de que ese debate sobre la ideología de género significa una profundización, el que nos decía ayer el ex procurador Ordóñez, una profundización al odio a la homosexualidad y a la mujer. Pero precisamente el doctor Ordóñez nos decía ayer que él no está debatiendo sobre vincular a las mujeres y sus derechos en el acuerdo de paz, sino que afecta el enfoque de la familia, le da un nuevo enfoque a la familia, y dice que hay textos dentro del acuerdo de educación antigénero que habla de superar los estereotipos tradicionales y que eso haría una reingeniería social. Yo sí quisiera preguntarle, doctora Claudia, ¿cuál fue la propuesta que usted le llevó a esa subcomisión de género en La Habana y de qué habla puntualmente sobre el enfoque de género? Esa pregunta es muy importante porque me permite entonces decir, en ese ejercicio además que vamos a hacer y que estoy anunciando, absolutamente exegético, vamos a lograr comprobar cómo no es cierto esa manera como está interpretando y como está leyendo el señor Ordóñez y las iglesias cristianas el acuerdo de paz, pero en concreto. La propuesta que llevamos a la mesa de conversaciones, organizaciones de mujeres y de población LGBTI, fue la siguiente: la guerra significó afectaciones profundamente diferentes y desproporcionadas para las mujeres y para otras poblaciones, para los afrodescendientes, para los indígenas y también para la población LGBTI, en forma tal que lo que el acuerdo de paz se compromete cuando dice hay que aplicar el enfoque de género es reconocer esa manera diferente como la guerra afectó a estas poblaciones, a todas, porque no solamente afectó de manera desproporcionada a las mujeres, a la población, acá acabo de mencionar indígenas, afrodescendientes, campesinos, pobres, sino a la población LGBTI. Doctora, ahora bien, discúlpeme, la interrumpo porque quizá la gente que representa al procurador y aquellas iglesias cristianas, la mayor preocupación que tiene cuando uno los escucha
es la afectación a la familia y al modelo de familia que ellos consideran correcto debería existir en Colombia. ¿Por qué? Y para que usted le explique a esos oyentes, ¿por qué los acuerdos y el hecho de que se hable de un enfoque de género para reconocer a aquellas víctimas de la población LGBTI o de las mujeres dentro del conflicto armado en Colombia no es una amenaza para la familia? Porque eso es lo que a ellos les preocupa principalmente, según lo que yo he entendido de sus respuestas. No lo es por lo siguiente. Colombia ha suscrito una serie de tratados internacionales que la obligan en estándares en materia de derechos de la gente. La Constitución Política en el artículo 13 establece todos somos iguales y como en la práctica no lo somos, obliga al Estado a adoptar medidas en favor de los grupos discriminados, en favor de los grupos que viven una situación de desventaja. La Corte Constitucional ha hecho los desarrollos, efectivamente, de estos preceptos constitucionales. Lo que está el señor Ordóñez y las iglesias cristianas señalando como un atentado contra la familia cuando se incorpora el enfoque de género, lo que están diciendo es que estos avances constitucionales de estándares de derechos humanos y jurisprudenciales atentan contra la familia. Él no se está refiriendo al acuerdo de paz y él claramente se los dijo ayer, no sé si fue a ustedes o en una aclaración que hizo, él claramente está haciendo un debate con los desarrollos que la Corte Constitucional ha dicho cuando afirma que la población LGBTI y que las mujeres tenemos derecho a la igualdad y que todo aquello que vaya en contra del derecho a la igualdad debe ser cambiado y debe ser reformado. Él lo que está buscando es borrar de manera instrumentalizada en el acuerdo de paz, borrar los avances de la Constitución, de la Corte Constitucional. Está queriendo eliminar una sociedad de derechos en Colombia que hemos ganado y que solamente si se profundizan los derechos, no si los recortamos, logramos una sociedad en paz, una sociedad que discrimina, como han discriminado en todas las guerras a amplias poblaciones. Esas sociedades no logran la paz. Él está haciendo una pelea con la Corte Constitucional y con los estándares que están en la Constitución. O dime una cosa, ¿qué hacemos con la población LGBTI? ¿La borramos del mapa? Realmente es que la existencia de la población LGBTI no es un asunto de creencia. Es que yo puedo creer en Dios o puedo no creer en Dios, pero yo no puedo creer que la población LGBTI exista o no exista, es que existe. ¿Los borramos? ¿Por qué más bien el señor Ordóñez y las iglesias no retoman las palabras del Papa? ¿Quién soy yo para desconocerles? Sí. Doña Claudia, como siempre es un placer escucharla, seguiremos este interesante debate. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Bueno,